Bueno, en este video les traigo información oro y es cómo liquidamos nosotros la nómina, ¿cierto? Vamos a revisar aquí cada uno de los componentes que integran la liquidación de la nómina. Vamos a realizar unos ejercicios como tal. Vamos a conocer las tablas de los porcentajes que aplican para cada concepto. Vamos a conocer los tipos de aportantes, los tipos de empleados y cada uno de los componentes que en ello engranan. La liquidación de la nómina es un universo totalmente, sin embargo vamos a analizarlos aquí componente por componente y vamos a ir simplificándolo. Perfecto, entonces aquí tengo 5 componentes, son los 5 componentes que hacen parte de la liquidación de la nómina. Entre esos está el tipo de cotizante, el ingreso base de cotización, las prestaciones sociales, la seguridad social y los parafiscales. Perfecto, entonces vamos a ir analizando uno a uno, porque pues para realizar una liquidación de nómina debemos tener claro cada uno de estos componentes. Perfecto, entonces empecemos con el primero. Tipo de aportante. El tipo de aportante pues puede ser empleado, puede ser independiente, puede ser aprendizena, puede ser empleado doméstico, puede ser independiente que tiene un contrato superior a los 10 salarios mínimos, puede ser un edil, puede ser un magistrado. Bueno, innumerables tipos de empleados que existen, que lo pueden encontrar en la resolución 2421 del 2020. Aquí vamos a encontrar cuáles son y cómo incluso se les va a liquidar la nómina a cada uno de ellos. Perfecto. Bueno, que el empleado qué porcentaje le aplican para descuento, que no se le aplica para descuento, y al empleador que se le descuenta al empleado o que aporta al empleador como tal, y qué empleador está exento de algunos aportes. Ok, hay otro componente, bueno, hay otro tipo de cotizaciones que son los que le llamamos la cotización de piso. Eso también lo vamos a ver más adelante. Bueno, por otro lado tenemos lo que es el ingreso base de cotización, ¿cierto? El ingreso base de cotización es la suma de todos los componentes salariales, como por ejemplo salario es un componente salarial, horas extras un componente salarial, las comisiones un componente salarial, y al sumar todos esos conceptos salariales, eso es lo que sirve como ingreso base de cotización, es decir, el valor bajo el cual vamos a liquidar todo lo que es prestaciones sociales, parafiscales, entre otros. ¿Ok? Hay unos conceptos que no son salariales y no se tienen en cuenta al momento de liquidar las prestaciones, y son, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, es el auxilio de transporte, el auxilio de rodamiento. El auxilio de transporte lo define el gobierno nacional, y el auxilio de rodamiento pues se definen entre las partes, ¿cierto? Entre el empleador y el empleado. Este tipo de auxilio de rodamiento aplica para aquellas personas que tienen que movilizarse, como por ejemplo aquellos empleados que trabajan pues en ventas, visitando empresas y todo ese tipo de acciones. Entonces, este auxilio de rodamiento no todas las empresas lo pagan. Las empresas que lo pagan puede que hagan un acuerdo con el empleado en el contrato, y pues no se tiene en cuenta para el ingreso base de cotización, pero sí se tiene en cuenta para la declaración de renta de ese empleado. Perfecto. Entonces el salario mínimo para el año 2022 está en 2 millones de pesos. El auxilio de transporte solamente se le da a las personas que trabajan hasta que ganan hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las horas extras dependen de la hora como tal que se haya trabajado el día, y si es una hora ordinaria o no ordinaria, y eso lo vamos a revisar ahora también, porque aquí tenemos una tablita con las horas extras y cómo se liquida. Ok, y las comisiones pues son las comisiones de venta de cada uno de los empleados, y acorde a lo que haya definido la empresa con él.
Bueno, por otro lado tenemos lo que es prestaciones sociales, y pues en prestaciones sociales está las cesantías, el interés de cesantías, primas, vacaciones, incluso la dotación. La dotación se le da a aquellos empleados que ganan menos de los 2 salarios mínimos, y pues algunas empresas incluso no lo dan, no les dan dotación, pero les dan un bono para que vayan y pues ellos mismos realicen la compra de su dotación. Incluso eso no debería ser, sin embargo lo hace. E incluso hay empresas que para aquellos trabajadores que pues trabajan, valga la redundancia, trabajan por tiempo limitado o por contratos pequeños, entonces a esas personas al momento de liquidarle ya su contrato como tal, en ese contrato le colocan un rubro de dotación, es decir, la dotación que dejaron de darle al momento en que estaba trabajando. ¿Ok? Bueno, las cesantías se liquidan mes a mes con un valor o un porcentaje del 8.33 y le corresponde al empleador. Todos estos componentes de prestaciones sociales le comprometen al empleador, y el empleador lo que hace es provisionarlo para cuando tenga que pagar, y queda entre su contabilidad como una cuenta por pagar. Entonces la cesantía es un salario al año. ¿Ok? Un salario al año, pero mes a mes se va liquidando. Los intereses de cesantía también, pues el 1% del valor de la cesantía liquidada en ese momento, y se entrega al año en enero. La prima también es un año de salario, ¿cierto? Recibimos en junio y en diciembre, y las vacaciones es medio salario, ¿ok? Para tenerlo en cuenta. Estos porcentajes se van a liquidar con base a lo que nos dé el ingreso base de cotización, es decir, la suma de todos los componentes salariales. Entonces, otro de los componentes es seguridad social. ¿Ok? Seguridad social, que está compuesta por la salud, la pensión, el Fondo de Solidaridad Pensional y la ARL. Recuerden que esta fue la creada por la Ley 100 del 93, y pues indica que unos porcentajes los debe cubrir el empleado y otros los debe aportar pues el empleador, ¿cierto? Entonces al empleado para salud le descuentan el 4%, para pensión el 4%, para fondo de solidaridad pensional le descuentan el 1%, dependiendo cuánto gane, el 1% a partir de los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, hay una tabla que nos muestra si tiene muchos más ingresos, pues le aplicará un porcentaje mayor. ¿Ok? Entonces, esa tabla la vamos también a ir analizando poco a poco a la medida en que vayamos haciendo los ejercicios. Ok, al empleador le corresponde para salud el 8.5%, para pensión el 12%, y para ARL pues le corresponde de acuerdo a la actividad que realice ese empleado en esa empresa. Y para eso también hay una tabla que también se las voy a compartir en un link aquí en la descripción de este video. Ok, dependiendo el tipo de aportante, si está exento de pagar aportes o no, pues se descontará o no se descontará este 8.5%. Pues este 8.5%, o aquellos empleadores que están dentro de las excepciones, son aquellos que tienen más de 2 empleados y están exentos de pagar el 8.5% a aquellas personas que ganan menos de 10 salarios mínimos. ¿Ok? Eso también lo veremos a continuación, lo vamos a profundizar un poco más. ¿Cuáles son esos aportantes que aplican y cuáles no aplican? Eso está en el estatuto tributario. Bueno, y por último tenemos lo que son los parafiscales, que está compuesto por las cajas de compensación, el SENA, el ICBF. ¿Ok? También aquí pues estos valores lo realiza el aportante o están a cargo del aportante.
el 4% para caja de compensación, el SENA el 2%, el ICBF el 2%, pero también hay que tener en cuenta si el aportante está exento o no está exento de realizar, exento de, por ejemplo, de el 2% del SENA y el 3% del ICBF. Perfecto. Esa información también está en el estatuto tributario. Ok, entonces como resumen tenemos lo siguiente. Para liquidar la nómina entonces hay que tener en cuenta el tipo de empleado, el tipo de empleador, el IBC, las prestaciones sociales, la seguridad social y los parafiscales. Decíamos que hay diferentes tipos de empleado, por ende diferentes tipos de liquidación de la nómina. También decíamos que hay diferentes tipos de aportantes. Hay unos que están exentos de algunos aportes y otros que no. Decíamos que hay que calcular el ingreso base de cotización, la provisión de las prestaciones sociales y sus porcentajes a liquidar, los componentes de seguridad social, cuáles se le liquida al empleado y cuáles se le liquida al empleador. Y por supuesto los parafiscales, y también decíamos que hay aportantes que están exentos de algunos parafiscales. Hasta aquí esta primera parte. Si te gustó dale like, comenta y comparte. En el segundo video vamos a hacer el ejercicio de la liquidación de nómina de un empleado normal. Entonces te espero en la segunda parte.